La unidad 18, técnicas de laboratorio de parasitología médica, es el final del libro. Está muy interesante. Técnicas en parasitosis intestinales, estudios de materias fecales, examen coprológico directo, métodos de recuento de huevos, métodos de cultivo, coloraciones para protozoos intestinales, aclaración, fijación y coloración de elementos, procedimientos especiales. Técnicas en parasitosis sanguíneas y tisulares, gota gruesa, extendidos, técnicas de limitiasis, tisulares, filariasis, trematodiasis. Los procedimientos de laboratorio utilizados en el diagnóstico de las infecciones parasitarias deben ser del dominio de los profesionales que tienen bajo su responsabilidad la ejecución de dichos métodos, en especial los laboratoristas clínicos, patólogos clínicos, bacteriólogos, tecnólogos de laboratorio médico, veterinarios, biólogos, etc. Los médicos y otros profesionales de salud requieren conocerlos para solicitarlos e interpretarlos correctamente y en algunas ocasiones para realizarlos ellos mismos. Se presenta a continuación las técnicas parasitológicas más utilizadas que han demostrado mayor eficacia, con énfasis en las parasitosis, a las que se les da mayor trascendencia en este libro. No se incluyen los procedimientos inmunológicos y especializados que son aplicados también a infecciones de otro origen. Técnicas en parasitosis intestinales. Puesto que la sintomatología en estas parasitosis es poco característica, es necesario confirmar el diagnóstico por medio del laboratorio. Aquí, medios auxiliares para el diagnóstico de las parasitosis intestinales. Calibración del micrómetro ocular. El micrómetro. El micrómetro ocular en una página web es un disco de vidrio que se adhiere a un ocular de un microscopio. Un micrómetro ocular tiene una regla que permite al usuario medir el tamaño de los objetos magnificados. Aquí, micrómetro ocular visto a través de un lente de microscopio. La distancia entre las marcas de la regla depende del grado de ampliación. La regla sobre un micrómetro ocular típico entre 50 y 100 micras individuales es de 2 milímetros de largo y tiene una distancia de 0.01 milímetros de marca. Entonces, mide el tamaño real de la letra en el portaobjetos de un microscopio utilizando la regla milimetrada. Esta medida te ayudará a calibrarlo para determinar si estás dando las medidas exactas. Coloca el micrómetro en el ocular del microscopio destornillando su tapa. Coloca este sobre la lente y atornilla la tapa en su lugar. Algunos microscopios pueden tener un micrómetro ocular preinstalado, lo que te permite saltarse este paso. Desliza el micrómetro de la platina en el portaobjetos, ajusta el microscopio para el aumento más bajo posible, lo que debería llevar a la parrilla, etc. Acá hay varias imágenes acerca del micrómetro. Vamos a continuar con Botero. El examen coprológico o estudio de las materias fecales es el método más simple, pero existen otros procedimientos complementarios que pueden efectuarse de acuerdo a las necesidades para estudiar los parásitos intestinales. Es importante saber el tamaño para lo cual se usa un micrómetro ocular. Aquí medios auxiliares para el diagnóstico de las parasitosis intestinales. OMS 1994. Las huevas de Clonorchis sultrensis adulto de 27-35 micras por 12 a 15 micras. Bueno, y acá los huevos de Metagorium Yokowa, fase hepática. Paragonimus westermane, Paragonimus westervitellaria, Diphyllobotrium fatum, Tenia spp, Hymenolepsis diminuta, Hymenopsipdana. Esta es la figura medios auxiliares para el diagnóstico de la parasitosis intestinales. Tamaño relativo de los huevos y helmintos. Estudio de las materias fecales. Obtención de la muestra fecal. Generalmente la muestra emitida espontáneamente es adecuada para el examen coprológico. Necesita recogerse en un recipiente, frasco o caja plástica. Se
seco y limpio. La muestra fecal no debe mezclarse con orina y enviarse al laboratorio inmediatamente después de obtenida. En algunas circunstancias, en las cuales se puede obtener muestras directamente del intestino, como sucede cuando se efectúan rectoscopías o se hace tracto rectal, este material es adecuado para el estudio parasitológico. Son muestras inadecuadas las que se han mantenido por más de un día a temperatura ambiente, las que se obtienen después de un estudio radiográfico del tubo digestivo en el cual se usa bario, y las que presentan abundante cantidad de algunas sustancias que se han ingerido con fines terapéuticos como aceite, algunos antidiarreicos, con bismuto, etc. Uso de laxantes únicamente están indicados en casos de constipación. No utilizarse de rutina, pues las heces líquidas llevan una mayor dilución de los huevos y quistes, lo que dificulta su hallazgo. En caso de ser necesario el laxante, preferirse sulfato de sodio a la dosis de 20 gramos para adultos y cantidades proporcionalmente menores en los niños. También es útil otro tipo de laxante como bisacodil a la dosis de 1 o 2 grajeas en una sola toma para adultos. Nunca utilizar laxantes aceitosos, pues se eliminan en forma de gotas que dificultan el diagnóstico microscópico. Número de muestras. Es necesario estudiar más de una muestra fecal cuando en el primer estudio cuando en el primer estudio no se obtiene el resultado clínicamente se presume, o cuando se sospecha una parasitosis intestinal y exámenes previos de laboratorio han sido negativos. En amibiasis y giardiasis crónica es aconsejable hacer 2 o 3 exámenes en días diferentes debido a la eliminación irregular de quistes. En estrongiloidiasis es necesario repetir los exámenes varias veces antes de descartar esta parasitosis debido a la eliminación irregular de larvas en las materias fecales o a su escaso número, y realizar otros exámenes como se describe más adelante. Conservación y envío de muestras fecales. Las muestras deben llevarse al laboratorio lo más pronto posible después de obtenidas, pues los trofozoitos pierden la motilidad y las características morfológicas en pocas horas. La putrefacción por multiplicación bacteriana puede hacer que la muestra sea inadecuada después de tiempo prolongado. Las muestras con más de un día de obtenidas favorecen la incubación de algunos huevos de alimentos, lo cual dificulta su reconocimiento. Si es indispensable conservar la muestra para envío o examen posterior, se recomiendan varios métodos, como refrigeración. Este es el método más sencillo y práctico cuando la conservación requiere hacerse por algunas horas o por un día. El frasco se debe colocar en el refrigerador a 4 grados centígrados, pero no en el congelador. Preparaciones selladas en portaobjetos. Pueden hacerse con vaselina o barniz de uñas aplicados en los bordes del cubreobjetos. Se obtienen preparaciones semipermanentes con el método de la doble laminilla, que consiste en cubrir la muestra con una laminilla pequeña sobre la cual se aplica bálsamo y una laminilla de mayor tamaño. Formol. Se mezcla una cantidad aproximada de 3 gramos de materias fecales por cada 10 mililitros de formol diluido al 5 al 10%. Este mantiene la muestra sin descomposición, disminuye el mal olor y fija los parásitos para estudio posterior. Con este método se conservan bien los huevos de helmintos y los quistes de protozoos. Reactivo de MIF, mertiolate, yodo, formol. Tienen doble utilidad, pues además de fijar los parásitos los colorea. Se prepara de la siguiente manera. Un reactivo de MIF, que es mertiolate, yodo, formol. Solución madre, agua destilada 250 ml, mertiolate 1 en 100, 200 ml, formol concentrado 25 ml y glicerina 5 ml. Lugol se prepara cada 3 semanas. Usa cristales de yodo 1.5 gramos, yoduro de potasio 4 gramos, agua destilada 100 ml. Se aconseja disolver primero el yoduro de potasio en agua destilada y luego agregar los cristales de yodo agitando lentamente hasta que se disuelva. Finalmente se filtra. El MIF se prepara mezclando 2.35 milímetros de la solución madre en 0.15 milímetros de Lugol fresco. Con la mezcla se pueden hacer 2 tipos de preparaciones: conservación en frascos o en portaobjetos. Se toma 1 gramo de heces frescas, se coloca en un frasco de vidrio de boca ancha con tapón de rosca y se le agregan 10 mililitros de MIF. Se mezcla con un aplicador o palillo y si las heces son formadas y se agita, si son líquidas. Este material puede preservarse por 1 año o más. En portaobjetos se utiliza colocando una pequeña porción de materia fecal. Esta preparación se cubre con laminilla para verla al microscopio o se sella para estudio posterior. Reactivo de PBA, alcohol polivinílico, alcohol. Es una resina que se presenta como un polvo blanco con los nombres comerciales de Elbanol o Gelbatol. Debidamente mezclado con un fijador es buen preservativo para trofozoitos y quistes, los cuales conservan su morfología por mucho tiempo. Con este método es necesario hacer coloraciones para la identificación de los parásitos como hematoxilina férrica o coloración tricrómica. La preparación del reactivo se hace de la siguiente manera. Solución saturada de cloruro de mercurio, 62.5 mililitros. Se obtiene mezclando 100 gramos de la sustancia en cristales con 1000 mililitros de agua destilada. Se calienta y se mezcla. Después de fría se decanta y filtra. Alcohol etílico al 95%, 31 mililitros. Glicerina 1.5 mililitros. Ácido acético glacial 5 mililitros.
Mezclar luego y se agrega 5 gramos de alcohol polivinílico calentando a 75 grados centígrados hasta que la suspensión se aclare. Con ella se pueden hacer dos tipos de preparaciones. En placa se mezclan 3 gotas del fijador con un poco de materia fecal y se deja secar. Esta preparación se puede guardar durante 2 meses para coloración posterior. En frasco, para conservación en frasco, se mezcla una parte de heces fecales con 3 partes del fijador y se conserva tapado. De allí se hacen las preparaciones microscópicas que se colorean después de secas. Si se gelifica, el contenido del frasco se licúa por calentamiento en baño María. Examen coprológico directo, examen macroscópico. Es importante determinar la consistencia de las heces fecales y clasificarlas en líquidas, blandas o duras. El color anormal tiene significado patológico, por ejemplo, negro en melenas, blanco en acolia. Observar si existe moco, sangre, restos alimenticios o alimentos. Examen microscópico. Mediante el microscopio es posible identificar huevos, larvas, quistes, etc. de los parásitos intestinales. En un portaobjeto se coloca separadamente una gota de solución salina de eosina o solución salina al 0.85% y otra de Lugol. Solución salina de eosina 0.25 gramos. Solución salina 250 mililitros. Con un palillo se toma una pequeña porción de materia fecal y se hace una suspensión en la gota de solución salina y luego se repite el mismo procedimiento en la gota de Lugol. Lugol. Yodo 1.5 grados. Yoduro de potasio 4 gramos. Agua destilada 100 mililitros gramos. Medios auxiliares para el diagnóstico de parasitosis intestinales. Identificación de parasitosis intestinales. La función del microscopista en diagnóstico de parasitismo intestinal es descubrir en las heces la presencia de parásitos, tanto si se trata de diminutos quistes protozoarios como de voluminosos huevos de alimentos, e identificarlos correctamente. En algunos casos, los microorganismos están presentes en suficiente cantidad para que sea posible descubrirlos por examen directo de pequeñas cantidades de heces, es decir, llamado frotis directo. Añadiendo a la preparación una gota de solución yodada de Lugol, se ponen a menudo de manifiesto importantes características morfológicas de los parásitos que facilitan la identificación. La identificación de trofozoitos, quistes, protozoarios en frotis fecales sin teñir plantea un problema difícil a todo microscopista, por experimentado que sea, incluso aunque la recogida y la preparación de las muestras se haya hecho en condiciones ideales. Los trofozoitos degeneran con gran rapidez, por lo que hay que examinar cuanto antes las muestras fecales, proceder a la tinción permanente de las frotis o conservar sin pérdida de tiempo la muestra con un agente fijador especial, por ejemplo, mertiolato, yodo, formol o MIF. Aunque el examen directo del material conservado con MIF resulta útil, el microscopista debe estar habituado a identificar los parásitos en fresco. Para la identificación de los parásitos protozoarios se recomienda la tinción permanente de los frotis fecales. El frotis puede prepararse a partir de heces frescas o material fecal conservado en polivinil alcohol (PVA) o en acetato sódico o ácido acético formol (SAF). No se recomienda el empleo de otros agentes conservadores de las heces, por ejemplo, fórmula al 10%, para la preparación de frotis teñidos. Las técnicas de tinción permanente más utilizadas son la tricrómica y la de metoxilina férrica. La técnica tricrómica es sencilla y resulta particularmente apropiada para las frotis de heces frescas o conservadas con PVA, pero no se recomienda para el material conservado con SAF. La tinción con hematoxilina férrica es técnicamente más difícil, pero de excelentes resultados con toda clase de frotis fecales. En algunos casos el empleo de técnicas más específicas, por ejemplo la tinción ácido resistente, permite observar mejor la presencia de pequeños coexídeos, en particular Cryptosporidium y Ciclospora. Incluso las diminutas esporas de Microsporidia pueden descubrirse en las heces mediante técnicas de tinciones especiales o modificadas. La mayor parte de los parásitos protozoarios se identifica fácilmente mediante la tinción permanente del frotis, que permite ver incluso sus características más sutiles y delicadas. Como puede verse en las microfotografías, la tinción de microorganismos y elementos fecales puede dar resultados muy variables, incluso cuando se usa el mismo colorante. Esto puede deberse a numerosos factores, entre los que figura la antigüedad de la muestra, en el momento en que se procede a su fijación, el agente fijador utilizado, el espesor del frotis y el momento de la decoloración. En la presente guía hemos tratado de mostrar las características diagnósticas de los parásitos protozoarios más usuales, empleando claves dicotómicas y microfotográficas de todas las fases evolutivas de cada parásito, tanto sin teñir como teñido por uno o varios métodos de tinción mencionados. En general, la identificación de los elementos intestinales no es tan difícil como de los protozoos intestinales. Los huevos de elementos suelen ser más fáciles de encontrar e identificar gracias a su tamaño y sus características morfológicas. Aunque el frotis directo de heces frescas permite a menudo reconocer los huevos de elementos, en el laboratorio suele ser más práctico proceder a una simple concentración, como en la lámina 2, para evitar que pasen inadvertidos los parásitos que solo están presentes en pequeño número. En algunos casos, como en las grandes encuestas de población, el objetivo se limita a detectar las infecciones por esquistosomas o nematodos transmitidos por el suelo, como Ascaris trichuris y anquilostomas. La técnica de Kato-Katz
En la lámina 3 es una modificación del procedimiento de frotis directo que resulta especialmente apropiada para investigar sobre el terreno de esta parasitosis, toda vez que proporciona además una estimación de la intensidad de la infección. En esta guía hemos reproducido los elementos intestinales más frecuentes tal y como aparecen en las heces, o en algunos casos en las preparaciones de CatoCats. Por último, es sumamente importante que el microscopista sepa medir los objetos presentes en el campo microscópico, pues para hacer diagnóstico correcto es fundamental evaluar con precisión el tamaño de los microorganismos. Para casi todos los microscopios se dispone de retículos oculares que pueden calibrarse con ayuda de un micrómetro de platina siguiendo las instrucciones del fabricante. Bibliografía complementaria, ASH, etc. Esa es la figura. Medios auxiliares para el diagnóstico de las parasitosis intestinales, identificación de parásitos intestinales, la cortesía de la OMS. También medios auxiliares para el diagnóstico de las parasitosis intestinales, frotis fecal directo, preparación en fresco con suero salino y solución yodada. Materiales irreactivos, aplicadores de madera, palillos o fósforos, portaobjetos 75 por 25 milímetros, cubreobjetos, lápices o rotuladores indelebles, frascos cuentagotas con suero salino isotónico 0.85%, 8,5 gramos por litro. Estos son para preparar los reactivos. Consultes la publicación de la OMS de métodos básicos de laboratorio de parasitología médica. Esta solución yodada de Lugol al 1%. Modo operatorio: con un lápiz graso o un rotulador, escríbanse el nombre del paciente o el número de identificación y la fecha en el extremo izquierdo del portaobjetos. Deposítese una gota de suero salino en el centro de la mitad izquierda del portaobjetos y una gota de solución yodada en el centro de la mitad derecha. Hay una figura. Nota: las preparaciones en fresco tratadas con solución yodada son sumamente útiles para identificar protozoos, pero algo menos para elementos. Con un aplicador, palillo o fósforo, tómese una pequeña porción de heces del tamaño de la cabeza de fósforo, es decir, unos 2 miligramos, y deposítese en la gota de suero salino. Añádase una porción análoga a la gota de solución yodada. Mezclense las heces con cada gota para obtener sendas suspensiones. Con la figura 2. Colóquense un cubreobjeto. Con la figura 3. Colóquense un cubreobjeto sobre cada gota, apoyándolo primero en ángulo sobre el borde de la misma y bajándolo luego con cuidado a fin de que no queden burbujas entre el cubreobjetos y el portaobjeto, como en la figura 3. Nota: lo ideal es extender uniformemente los 2 miligramos de heces. De manera que la preparación no sea tan espesa que los residuos fecales oculten los microorganismos, ni tan fina que deje espacios en blanco. Examínense las preparaciones con el objeto de 10x o, si es preciso, para identificación con objetivos de mayor aumento, de manera sistémica, bien de arriba a abajo o de un lado a otro, hasta haber observado toda la zona situada bajo el cubreobjetos. Cuando se encuentren microorganismos o objetos sospechosos, pásense a un mayor aumento para observar con más detalle la morfología del objeto en cuestión. Medios auxiliares para el diagnóstico de las parasitosis intestinales: frotis fecal directo, preparación en fresco con suero salino y solución yodada. Elementos no parasitarios observados en materia fecal: levaduras y hongos, polen, células vegetales, células animales, gránulos de almidón y gotas de aceite, formas de celofán, leucocitos, materia fecal en solución salina. Se ve una aglomeración de leucocitos a 400x. Eritrocitos, materia fecal en solución salina 400x. Se cubren con portaobjetos de 22 por 22 milímetros y se observan al microscopio con objetivo de 10x y luego con 40x. La cantidad de materia fecal se controla de tal modo que se puede leer a través de la preparación. Evitar preparaciones muy gruesas o muy delgadas. Los parásitos móviles se observan en solución salina. Si se usa solución salina de eosina, se pueden ver los parásitos móviles que resaltan brillantes en el fondo, que están ligeramente teñidos con eosina. Al hacer la preparación se usa un palillo o aplicador para la solución salina y otro para el Lugol.
Leucocitos. Estas células en materia fecal generalmente se encuentran asociadas a moco y se observan en diferentes enfermedades intestinales, como es la figura 18.5. 18.5. Okay. Los pólipos nucleares predominan en shigellosis, salmonelosis, excepto fiebre tifoidea, colitis invasiva por Escherichia coli y colitis ulcerativa. En esta última existen también eosinófilos en menor proporción. Los mononucleares o macrófagos se encuentran en mayor proporción en fiebre tifoidea. Algunos macrófagos asemejan trofosoditos de amebas por tener pequeños pseudópodos. Se identifican porque son granulosos y por carecer de las características de movilidad y morfología nuclear que tienen las amebas. Una mejor identificación se obtiene mediante coloración con azul de metileno o colorantes de sangre Wright-Giemsa. La muestra puede ser fruto delgado de materia fecal o de moco rectal. Cuando se requiere un estudio cuantitativo, contar 200 células con el objeto 40X. La interpretación es la siguiente: positivo, menos de 10 leucocitos por campo; positivo, 2 cruces, de 10 a 30 leucocitos por campo; positivo, 3 cruces, más de 30 leucocitos por campo. En la figura 18.6 se observan cuando hay hemorragias de colon, hemorroides y fisuras sangrantes. Aparecen con abundancia en el síndrome disentérico. Cristales de Charcot-Leyden, materia fecal en solución salina. Almidones, materia fecal en solución salina. Fibra muscular, materia fecal en solución salina. 400X. Vamos a continuar después.